Hoy vamos a tratar el tema del abuso, Adriana. ¿Qué es el abuso? Mira, el abuso se define, se constituye cuando hay dos personas, dos entidades que se encuentran y uno sobrepasa al otro en poder, en fuerza, en edad, de alguna forma, y sobrepasa al otro en su capacidad de respuesta. Entonces hay distintos tipos de abuso en todas las áreas de la vida. No necesariamente para una persona es lo mismo que para otra persona. El abuso depende de la capacidad que tú tienes para responder a un evento y de la intensidad con que ese evento te golpea. Entonces hay desde abusos leves hasta abusos gravísimos. Y siempre que hay un abuso, se produce una especie de trauma. El trauma se manifiesta clínicamente como una separación de esta parte que fue traumatizada del resto. Hay como una desconexión de esta parte con todo el resto de la psique. A nivel físico, cuando hay un trauma, un hueso que se quiebra, se desconecta. Se separan, exacto. Y cuesta mucho volver a configurar esa estructura como una unidad. El trauma trae separación, trae rigidez, y como consecuencia depresión, ansiedad, dificultades para concentrarse, trastornos en la vida sexual, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, en fin, toda la gama de sintomatología que te puedas imaginar, porque el trauma afecta de manera integral a todo el sistema y no solamente afecta a esa persona, sino que también afecta a los que la rodean. De Adriana, perdón, y a propósito de lo que estás hablando, ¿cuál es la visión de las constelaciones del abuso, a propósito de lo que está hablando del sistema? Sí, exactamente. En el sistema hablamos de que existe la ley del equilibrio. Cuando las partes están en el lugar que les corresponde, se produce un equilibrio armónico entre todas estas partes. Pero cuando una de esas partes absorbe más, o pesa más, o influye más que las demás y ocupa el lugar de los demás, eso ya configura un abuso. Y desde ahí pueden pasar cosas como traumas, como compensaciones a ese abuso, como estados de rigidez, en fin, ahí nos vamos por las ramas, pero lo importante es darnos cuenta que como sistema, cada parte, cada persona tiene su lugar y ese lugar debe ser respetado y tiene un límite. El lugar de un niño es distinto del lugar de un adulto. El lugar de una persona que tiene ciertas condiciones de autonomía es distinto de una persona que no tiene autonomía o que por algún motivo la perdió, por ejemplo, por efecto del alcohol o por una enfermedad. Entonces, cuando cualquiera de esos lugares es absorbido por otro, se produce un abuso y por lo tanto un desequilibrio en la armonía de todo el sistema. Se llega a eso no solamente porque yo quiero, o sea, si a mí me abusaron no es porque yo quiera ser abusada, sino porque detrás de mí, en mis ancestros, en mi sistema familiar, en la estructura... Exacto. Hay una historia de abuso. Hay una historia de descuido, de falta de respeto, de falta de atención a lo que yo necesito y de falta de cuidado a eso. Y yo como niña fui aprendiendo que eso es un estado que yo puedo tolerar. Entonces me voy exponiendo cada vez más a situaciones en donde soy abusada de una forma, después de otra, después de otra, después de otra, sin tener la suficiente capacidad para responsabilizarme y pararlo. Por eso hay gente, Adriana, que sigue repitiendo el patrón. Si yo estoy con una pareja abusadora, me separo y encuentro otra pareja abusadora y así, o generalmente la gente que ha sido golpeada repite varias veces el patrón de gente agresiva. Claro, y sobre todo cuando se identifica con esa víctima de haber sido golpeada. Cuando te sientes víctima. Cuando te sientes víctima, exacto. Por eso que dicen que el victimismo es lo peor en la vida, porque claro, trata de fracaso, falta de prosperidad, de dinero, de amor, de todo. Porque cuando tú te identificas como la víctima, te identificas con alguien impotente,
que no puede cambiar las circunstancias. Entonces, todo lo que te vas encontrando en la vida te repite esa misma situación. Hasta que no lo paras y lo trabajas. Entonces, es importantísimo, y por eso cuando trabajamos con abuso, necesitamos empoderar a la persona que lo sufrió para que salga de la posición de víctima, en vez de dedicarnos a culpar al que abusó. Porque eso no le ayuda en nada, solamente refuerza su posición de víctima y por lo tanto tiende a perpetuar esa situación. Y muchas veces nosotros mismos nos abusamos cuando tenemos carencia de amor. Entonces, en la búsqueda del amor vamos aceptando, vamos normalizando que nos pongan el pie encima, que nos abusen, que nos den más trabajo, que nos paguen menos. Y eso lo vamos haciendo como una normalidad. Sí. Adriana, desde las constelaciones, pongámonos al otro lado, desde el lado del perpetrador, desde el lado del abusador. ¿Cuál es la mirada que tiene las constelaciones con los abusadores, con los victimarios? Claro, las constelaciones tratan de no juzgar y no separar entre víctima y victimario, entre bien y mal, sino tratar de mirarnos a todos como una unidad, aprendiendo a veces en el lugar de víctima y después en el lugar de victimario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El perpetrador casi siempre ha sido víctima también. Claro, víctima de víctimas. Exactamente. Entonces, carga en su ser esa información de pasar a llevar los límites del otro, de irrespetar, porque lo sufrió como víctima y después se pone en el lugar del perpetrador. Claro, para sentirse fuerte. Exactamente. Es una necesidad del alma que necesita estar en el otro lugar. Es cuando a los niños a veces le hacen bullying, pasan de que a mí me hagan bullying en el colegio y yo le hago bullying a mi hermano chico en la casa. Exacto. Exactamente. O sea, la víctima muchas veces después se transforma en victimario. Exactamente, sí. Y cuesta un esfuerzo consciente para no caer en eso, porque cuando tú tienes la información de que los límites se pueden traspasar y que no pasa nada, entre comillas, cuando ese abuso no fue reconocido, respetado y sanado, es muy probable que tú lo repitas incluso con las personas que más amas, con tus propios hijos, por ejemplo, porque no reconoces esa energía, no reconoces esa tendencia, pasa a través de ti. Entonces, desde las constelaciones vemos que el victimario es tomado por una fuerza que viene de mucho antes, tomado por una fuerza y llevado a perpetrar aquel acto. ¿Para qué? Para que el sistema despierte, se dé cuenta de que aquello no corresponde, de que debe ser respetada esta persona, esta situación, y sea compensado y sanado. Entonces, el abuso tiende a repetirse hasta que no es visto, reconocido, mirado con respeto y sanado. Y la principal condición para que tú puedas o yo pueda sanar un abuso es darme cuenta de cómo yo permití ese abuso, cómo yo he sido... Me puse en ese lugar. Exactamente. ¿Qué fue lo que yo hice? Que no quiere decir que el otro que cometió el abuso no tenga la responsabilidad de lo que hizo, pero cómo yo, dentro de mi actitud, dentro de mi forma de ser, dentro de mi no poder cuidarme... De mi propia historia también. Claro, de haber naturalizado el pasarme a llevar, cómo yo me puse en el lugar exacto para ser víctima de ese abuso. Cuando yo me doy cuenta de eso, entonces lo puedo sanar y puedo prevenir nuevos abusos, porque me hago cargo, porque estoy atenta a lo que puede pasar. De lo contrario, estaríamos escapando todo el tiempo de los abusos. Y juzgando y culpando. Y culpando y perpetrando más esa energía. Más abusos todavía. Claro. Exacto. Dame 30 segundos, Adrianita. Si compartes una habitación de hotel con amigas, también compartes un baño, un espejo, un secador, un lavatorio, una ducha. Mejor un Airbnb. Mejor más espacio. My best friend, she a real bad, got her own money. She don't need no on the dance floor.
Entonces aquí lo importante es la empatía y cómo podemos trabajar la empatía para poder sacar ese abusador de nosotros. O sea, la mirada realista y respetuosa, diría yo, que te permite darte cuenta de cómo tú vas creando tu destino, cómo tú vas gestando esas situaciones. Entonces la empatía conmigo misma, primero que todo el autorrespeto, y también la empatía con aquel que fue llevado a cometer ese acto. Porque en la medida en que logremos perdonar, deshacernos de esa carga tan pesada que es el odio por aquel que nos abusó, vamos a ser más libres. Y para que podamos entender que esa persona también fue víctima y que además cada vez que comete un nuevo abuso se enreda más con la culpa, porque no creas, el abusador, bueno, siente culpa. En algunos casos no, cuando es un psicópata no siente culpa, pero la mayoría de las personas que no son psicópatas sienten culpa, sienten vergüenza, sienten miedo, porque obviamente saben que los pueden pillar. Claro. O denunciar. Sí. Y entonces, según esto, la inclusión de todas las partes de un abuso es muy importante para sanar, ¿no es cierto? No excluir. Exacto. No. En la medida en que tú lo excluyes, lo refuerzas. Lo refuerzas y lo tienes que repetir, porque cuando en el sistema sacamos a alguien, el sistema se autorregula y vuelve a poner a otro en el mismo lugar y así vamos repitiendo. Y pasa entonces, en la sociedad. La mirada sanadora sería tomar conciencia de cómo ocurrió todo esto en un sistema, cuáles fueron las fuerzas que vinieron a mostrar esto que estaba por muchas generaciones, dinámicas inconscientes o lealtades inconscientes que estaban ahí y que alguien tiene que sanarlas y a alguien le toca visualizarlas, ponerlas ahí para poder amar, perdonar y seguir. Exacto. Y cuando se sospecha de un abuso en un sistema familiar, hay que creerle a la persona que está diciendo que fue abusada, porque lamentablemente... Y apoyarla. Sí, en muchos casos, y los más graves, en el abuso tenemos tres participantes: la persona que sufre el abuso, la persona que comete el abuso y los que los rodean, el observador, el testigo. Los casos más graves de abuso son aquellos en donde la persona que sufrió el abuso va y dice: oye, mamá o fulanito, me pasó esto, y lo niegan. Y lo niegan. Y lo tratan de tapar, y lo normalizan, o lo culpabilizan. Es que como tú, tal cosa. A mí me pasó en mi familia, o sea, a mí mismo me pasó, y nunca recibí la credibilidad de mis padres, sino que quizás por miedo o por su propia historia no fueron capaces de escucharme y de visualizar la situación y sanarla, sino que antiguamente sobre todo esto estaba muy normalizado. Exacto. No, si no es para tanto, quizás tú te equivocaste o quizás en qué andabas también tú. Eran siempre las respuestas que habían antes, que quizás todavía siguen. En ciertos círculos sí, y es muy importante que nos demos cuenta que en una sociedad como la nuestra, en donde constantemente están ocurriendo abusos de todo tipo, hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los animales, hacia los empleados. Que todos hemos sido abusados en esta sociedad, porque es una sociedad desalmada, que no incluye la espiritualidad, y como niño uno es muy vulnerable. ¿Y tú, Pedrito, cómo hiciste para sanar estos traumas de abuso? Llevo muchos años de carrete, pues, Panchita, de terapia, psicoanálisis, y bueno, tengo 74 años, eso ocurrió cuando yo era un niño, pero uno también se tiene que hacer responsable de su propia historia, de su propia sanación, no culpar a los demás, sino que hacerse responsable porque mi historia es mi éxito. Lo que a uno le sucede, uno tiene como responsabilidad sanar. Exacto, y es posible si uno se trabaja, poder sanar estos abusos, porque todos hemos sido abusados de alguna otra manera por un profesor que no nos escuchó, que nos humilló, por abuso intelectual, abuso emocional, abuso laboral, abuso sexual, o sea, en la medida, en nuestro algo y en nosotros siempre hay abusos y hay que, en el trabajo, abuso económico, mire, infinito. El tema es
ir reparando. Yo creo mucho en las constelaciones y en la ancestrología, ver lo que pasó en nuestro árbol, por qué se está repitiendo este patrón, y al verlo uno también se hace responsable y sale del victimismo. Y ahí cuando uno agarra fuerzas para poder seguir adelante. Adriana, dame 30 segundos y ya volvemos. Algo que pasa cuando viajas con tus hijos es que cada año crecen. Y crecen. Pero el espacio del hotel es el mismo. Mejor un Airbnb. Mejor más espacio. Adrianita, ¿cómo se guarda esta información en el inconsciente y se va traspasando otra generación? Los traumas son guardados por el cuerpo. Imagínate. Entonces, o sea, la genética. O sea, incluso también la genética, pero el cuerpo tiene un campo de información que va gestando situaciones. Las memorias de dolor. Las memorias de dolor, exactamente, de dolor. Exactamente. Entonces puede manifestarse a través de un síntoma, puede manifestarse a través de un estancamiento, por ejemplo, puede manifestarse como un trastorno de pánico, que tú no tienes ninguna explicación. De hecho, tengo un caso reciente de un niño que desarrolló de repente un trastorno de pánico gravísimo, y a través de la constelación vinimos a descubrir que su bisabuelo había sido abusado sexualmente. Y este niñito manifestaba ese trauma a través de su cuerpo y de su psique. Y fíjate lo que me es curioso, porque yo tengo entendido que uno se va viviendo. Yo no vivo lo que vivió mi mamá, sino lo que me transmite mi abuelo. Sí. Tú que eres ancestrólogo, Pedrito, ¿es así? Bueno. De hecho, por ejemplo, si mi abuelo tenía los ojos azules, es más probable que yo salga con ojos azules que mi mamá. Sí, no? Las abuelas sobre todo son muy importantes. Sí. La abuela materna, porque mientras tu mamá estaba en el vientre de tu abuela materna, se gestaron todos los ovocitos para que tú nacieras. O sea, tú y tu abuela materna están íntimamente ligadas. Exacto. Entonces, por lo que yo creo y deduzco, que los traumas también se ligan, ¿o no? Los traumas transgeneracionales, claro. Porque los hijos, al ver más claramente a sus padres, tienen un poco más de defensas. Pueden darse cuenta que lo que el papá o la mamá hacen tal vez no les conviene, pero de los abuelos casi nunca sabemos, de su infancia, de su juventud, muy poco. Y eso nos predispone a que esa historia sea repetida, porque el amor entre abuelos y nietos es absolutamente infinito, es incondicional, es más incondicional que entre padres e hijos. Y por ese amor incondicional que tienen los nietos hacia sus abuelos y la no información concreta de lo que les pasó, se ponen en el lugar para tratar de solucionar algo que a ellos les ocurrió. Se ponen al servicio, es un amor ciego, un amor que realmente no resuelve, sino que los perjudica a ellos también. Adrianita, me gustaría que ahora, mirando tu cámara, la cámara 3, le dé un consejo a las personas de nuestra comunidad que han sido abusadas y que necesitan reparar, necesitan herramientas. Sí. Bueno, desde también mi experiencia y experiencia como profesional, lo principal cuando uno ha sido abusado es poder mirarse a sí mismo como una persona, no como una víctima. Es decir, reconociendo que el daño es enorme, reconociendo los efectos, empezar a cuidarse, empezar a trabajar por llegar a un estado de mayor desarrollo, no enfocarse en culpabilizar al otro, en odiar, en el resentimiento, en fin, ni tampoco en la desvalorización. Claro. Ni en juzgarse uno mismo. Ni en juzgarse a sí mismo, porque las víctimas de abuso muchas veces se sienten muy culpables y tienen mucha vergüenza de lo que les pasó. Y eso les limita más. Quiero ir a las redes sociales de nuestra querida Adriana Sarracín, psicóloga clínica, experta en constelaciones familiares, y este fin de semana tiene un taller maravilloso que yo invito a la comunidad a que asista, porque de verdad una excelente inversión para poder crecer, sanarse y liberarse y ser más feliz.
Cuéntanos de qué se trata el taller, Adrianita. Es una experiencia maravillosa. Me consta, porque yo estaba en tus talleres. Sí, es realmente transformador. El taller consiste en un grupo presencial en donde vamos a trabajar temas profundos para que cada uno descubra la causa verdadera de lo que le pasa. Imagínate, y lo podamos sanar. Se nos va el programa, Pedrito, despídase de su comunidad. Muchas gracias, Adriana, por todo. Y muy lindo programa. Y un gran abrazo a todas las personas y sobre todo a aquellos que se sintieron tocados por esta palabra tan especial, abuso. Chao. Linda tarde.